Ahora vamos a hablar de justicia, nos vamos a meter de lleno en esto que ha comenzado de una discusión estrictamente jurídica y que ha pasado a lo estrictamente... Político. ¿Político? ¿Puedo decirlo de Las esa dos manera, cosas. Marce? Sí, más político que otra cosa. ¿Qué otra cosa, no? Dejó muchas dudas la asunción de María Teresa Dey, la nueva titular, integrante de la Suprema Corte de Justicia. Ese día, el día que se producía la jura de la nueva integrante del tribunal, una media hora antes, el Senado le había dado el aval y rápidamente, es decir, siempre con los votos exclusivamente del oficialismo, porque la oposición se retiró, porque dice que no cumplía María Teresa Dey con los requisitos formales del artículo 152 de la Constitución, que para algunos son muy claros y para otros, bueno, merecen algún tipo de interpretación. Y rápidamente el gobernador, rápidamente en un hecho... Tomó juramento y dijo, después discutimos. Por primera vez sucedía esto en la Casa de Gobierno, en el cuarto piso, muy rápido, para evitar con eso que antes de la jura y después de la aprobación del pliego, alguna técnica de la oposición y también de la justicia impidiera que María Teresa Dey asumiera. Corregime, bueno. Marce, el artículo 152 es el que determina que un aspirante a ocupar un lugar en el máximo tribunal de justicia de la provincia de Mendoza debe acreditar 10 años como abogado. Sí. En el ejercicio. En el ejercicio de la profesión de abogado, u 8 años en calidad de magistrado. U 8 años. Ajá, u 8 años. Una o la otra. O la otra. Bien. Pueden ser las dos. Bueno, ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Bueno, hay mucho enfrentamiento político en torno a esta situación. Parecía que se iba a callar, pero sin embargo la oposición siguió adelante. Y el presidente de la Sala 2, Omar Palermo, uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, convocó a una audiencia pública. Una audiencia pública que ya se había de alguna u otra manera amenazado, advertido en su momento que se iba a solicitar para que juristas mendocinos interpretaran realmente lo que dice el artículo 152. Y después de la audiencia pública vendrá un fallo plenario. Es decir, esto no va a terminar acá, sino dentro de aproximadamente un par de meses aproximadamente. Cuando se conoció la convocatoria, ahora te voy a mostrar un tuit del vicegobernador Mario Abet, el titular del Senado, donde salió rápidamente, si lo podemos ver aquí, el tuit del vicegobernador, salió a cuestionar la convocatoria a esta audiencia pública del 30 de julio porque dice que no se cumplieron los requisitos. Una justicia no se cumplían los requisitos de esta convocatoria. De la audiencia pública. Una justicia que no respeta las reglas que ella misma impone, no es justicia, más allá de que ya se hizo la audiencia pública, la audiencia convocada por el doctor Palermo, esta para el 30 de julio. Nula, viola la acordada número tal, la cual obliga a publicar la convocatoria 15 días antes y recién se publicó ayer. Exactamente. Bueno, a ver, te muestro rápidamente unas placas para que se entienda todo este lío, que es muy engorroso para el ciudadano común, pero es muy importante porque tiene impacto en el basamento de nuestras instituciones. Siguen las dudas por los requisitos de Teresa Dey. Audiencia pública, entonces, para el 30 de julio, Abet decía, pero si ya hubo una convocatoria a una audiencia pública, fue la primera para ver quién adhería y quién se oponía a la llegada de Teresa Dey. Que se hizo de manera virtual y presencial, reducida. Esta es otra audiencia pública que tiene que ver con lo que se va a interpretar, ya te lo muestro. Y después una convocatoria, un fallo plenario, en donde los 7 integrantes de la Suprema Corte... ¿Dey participa de ese fallo? No se sabe. No se sabe porque nadie se puede recusar de los ministros de la Corte a ese fallo, nadie puede escaparle a ese fallo, y hay quienes interpretan que Teresa Dey se tendría que separar, porque es parte interesada, porque se va a hablar de ella, es decir, a ver si cumple o no con los requisitos, y otros dicen que no, que está bien que queda. A ver, ¿qué se va a interpretar en la audiencia pública? Esto del ejercicio de la abogacía por 10 años y los 8 años en la magistratura. Cuando vos lees el artículo 152 dirás, bueno, pero esto es muy claro. Bueno, no es tan claro para algunos porque dicen los que cuestionaron el ingreso de Teresa Dey que ella no había ejercido la abogacía, que siempre estuvo en el Poder Judicial, que incluso se recibió de abogada trabajando en el Poder Judicial, pero que no ejerció como abogada y mucho menos tiene los 8 años de magistrada. Vamos a la otra placa. A ver, hay 3 diferentes visiones sobre lo que se va a interpretar en la audiencia pública.
Es que es cuando te dice el abogado, mire, la mitad de la biblioteca dice tal cosa, la otra mitad tal otra. Hay que estar acá, ¿no? Y explicar esto. A ver, hacelo lo menos plomazo posible. Bueno, a ver, hay unos que dicen, ¿qué es lo que dice Alejandro Pérez Walde, por ejemplo? Que fue el primero que sostuvo que Teresa Day no cumplía con los requisitos. Claro, no reunía los requisitos. No se está hablando, Fernando, de idoneidad, de capacidad, sino de requisitos que son cosas totalmente diferentes. Lo aclaran porque dicen, no tenemos nada personal con la doctora Day. A ver, no ejerció la abogacía, dice Pérez Walde, y la oposición en gran medida se alineó con Pérez Walde y dice, no ejerció la abogacía y mucho menos por 10 años trabajando para el Poder Judicial. Otros dicen que sí, que efectivamente pudo haber trabajado dentro de los cargos que tuvo, necesitó ser abogada, ¿sí? Efectivamente, uno de los cargos que tuvo, secretaria, necesitaba ser abogada. Pero ¿qué pasa? Solamente pudo estar por 8 años y no por 10. Entonces dicen, acá le están faltando 2 años. Esto se tiene que interpretar. Y el último... Y después con el título de abogado alcanza. Exactamente. Mirá que te fuiste de acá hasta allá, ¿eh? Con el título de abogado alcanza. ¿Qué dicen algunos? Que un chofer del Poder Judicial, un chofer, puede ser un chofer, puede ser una ordenanza, puede ser un cadete, siendo abogado puede acceder a un cargo de la magistratura, puede acceder, por ejemplo, a ser integrante de la Suprema Corte de Justicia, porque con el título de abogado solamente le alcanzaría. Esto se va de bruces, digamos, de alguna u otra manera se enfrenta con los requisitos para ser un juez de primera instancia. Para ser juez de primera instancia debes haber ejercido la abogacía por lo menos durante 5 años. Entonces dicen, es más fácil ser integrante de la Suprema Corte de Justicia que ser juez de primera instancia. Que ser un juez.